siguiente sesión estamos abordando un estudio capítulo a capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, probablemente una de las primeras cartas que escribió Pablo y una de las primeras cartas que circularon en el primer siglo. Se cree que probablemente cerca del año 50 esta carta estaba circulando en las iglesias. Es una carta escrita por Pablo a la comunidad escatológica de Tesalónica, una ciudad muy importante de Grecia. Hoy se conoce como Salónica, una ciudad bastante floreciente, al igual que era en el tiempo pasado. El tema de la carta tiene que ver con esa tensión escatológica ante la inminente venida de Jesucristo. Ellos no estaban esperando señales, ni que construyeran el templo, ni la abominación desoladora, ni la vaca alazana o el eclipse solar. No, ellos estaban apercibidos de que Jesucristo podría venir en cualquier momento. Pero un grupo no menor, esto también lo toca la segunda carta. La primera carta habla acerca de la parucía o la venida del Señor, y la segunda carta toca el tema del día del Señor. El día del Señor enmarcado dentro del judaísmo del primer siglo, pues debe ser entendido en cuanto a la segunda carta. Vamos a hacer una lectura del texto en Reina Valera 60, correcto. Tenemos acá el texto de 1 Tesalonicenses. Dice Pablo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a nuestro hermano, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, o por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falta de vuestra fe? Mas el Dios mismo y Padre nuestro Señor Jesucristo, mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Sin lugar a duda, el problema de la parucía es abordado desde el punto de vista pastoral. Nosotros a veces intentamos abordar los problemas desde el punto de vista de la escatología, de la exhortación,
de la reprimenda, en fin, ¿no? No es que estos asuntos no tengan su lugar, pero a mí me llama la atención estudiando esta carta que Pablo aborda el problema que estaba enfrentando Tesalónica desde el punto de vista de un corazón pastoral. Y eso es lo que esta noche quiero poder compartir con ustedes, ¿no? En cuanto a cómo Pablo aborda el problema de la parucía, de la venida del Señor, desde el punto de vista de un enfoque netamente pastoral. Eso lo vamos a ver acá en esta presentación que quiero compartir. Entonces, Pablo aborda el problema de Tesalónica desde lo que podemos llamar el corazón del pastor. Para eso Pablo muestra el afecto que tiene por los tesalonicenses, muestra su ansiedad. Como decía en otro texto, Pablo decía que sobre todas estas cosas, el peso de las iglesias que se agolpa sobre él. Sí, Pablo está ansioso, tiene cierta preocupación, obviamente, correcto, en cuanto a la iglesia, pero también lo plantea desde el punto de vista de la ayuda, tanto de sus colaboradores para con los tesalonicenses, de él hacia la iglesia y de la iglesia hacia o para con Pablo y el equipo pastoral. Por supuesto, esto va a traer necesariamente gozo, tanto en Pablo, su equipo, y también en los tesalonicenses, correcto. Y por eso los tesalonicenses, en cuanto a la parucía, pueden estar tranquilos, no tienen que estar sobresaltados. Es decir, el evento de la segunda venida de Cristo no es para estar sobresaltado. Digo, Cristo viene, ahora, no viene ahorita, cuidado, que no toque, cuidado, no hagas eso, no hables eso. Como una vez me dijo un pastor pentecostal, por cierto, en el Cantón, Estado Táchira, y en Bachaquero, que yo me iba a quedar porque me vio una vez jugando futbolito en una cancha. Él me dijo que si Jesucristo venía en ese momento, yo me iba a quedar, porque estaba en chores y todo lo demás. De pronto por mi pierna flaca, de repente me podía quedar, pero no por otras razones, ¿no? Entonces, este evento de la parucía no hay que tomarlo con sobresalto, con desesperación, con una angustia existencial, que si me quedo, que si me voy, que estoy entre los escogidos, que estoy, si soy testigo de Jehová, tengo que preocuparme si estoy en la clase ungida, los 144,000, todo lo demás, ¿no? Entonces, más bien, en este capítulo, yo veo que la gente de Tesalónica tiene que relajarse, tiene que estar tranquilo, claro, con la expectativa de la inminente venida de Cristo. Creo que tenemos un micrófono de los que se están conectando, debe tener alguno un micrófono abierto. Les suplico que lo cierre por unos minutos. Entonces, Pablo habla también de la oración como un elemento perfectamente unificador en cuanto a... Vamos a ver quién tiene el micrófono abierto. A ver. Ya creo que cerramos los micrófonos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, eso es por lo menos lo que se enseña en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 10, lo que tiene que ver con el corazón del pastor, el afecto del pastor por la iglesia, la ansiedad del pastor o la preocupación sana. No es que el pastor va a entrar en depresión, va a entrar en sobrepreocupación, va a somatizar, ¿no? La próxima materia que vamos a ver se llama Victoria sobre la ansiedad en la vida y en el ministerio, ¿no? Y es un curso que ya hemos estudiado en otras oportunidades. Habla estadísticas escalofriantes de los porcentajes que nos da de pastores que han sufrido infartos, accidentes cardiovasculares, han abandonado el ministerio, gente que ha entrado en depresión mayor. Sí,
las estadísticas pastorales en cuanto al manejo de las crisis, la atención del ministerio, pues muchas veces en su gran porcentaje no está correctamente manejada. Pero vemos en Pablo cómo Pablo tiene una ligera preocupación y en vez de preocuparse o deprimirse o ensimismarse, Pablo utiliza algunos elementos de ayuda. Y uno de ellos es enviar a Timoteo. Tiene preocupación, algo está pasando en Tesalónica. Bueno, vamos a enviar a Timoteo para que Timoteo nos dé un informe y pueda también acercarse a los tesalonicenses de forma inmediata y dar una respuesta, ¿no? Entonces, el corazón del pastor, correcto. Lo primero es el afecto. El afecto, para tener influencia en las personas, tenemos que comenzar a amarlo. Yo recuerdo en 1 millón de líderes, hablaba el doctor John Maxwell acerca de cómo un líder empatizado, un líder, no sé si esa palabra etcétera, empático, y un líder que gobierna más por pasión, que dirige por pasión que por necesidad o obligación, es un líder que lo hace de forma más viable. Qué bueno es cuando nosotros los pastores dirigimos, o el ministerio, cualquiera que ejerce un ministerio, lo hace con soltura, con tranquilidad, de buena manera, con alegría, con gozo. Y eso, créanme que los miembros lo van a notar. Entonces, el que desprecia a las personas nunca podrá hacer nada para alcanzarlas. Yo he visto en mi experiencia de más de 30 y pico años en el pastorado que hay colegas, pastores, que maltratan a la gente, tanto física, verbalmente. ¿Qué le puedo contar? Yo pasaría toda la noche contando historias. Yo recuerdo que hay un pastor aquí en San Francisco que agarraba la moto el lunes e iba a casa de los miembros que no venían a quitar, a levantar el diezmo y a regañarlos por no haber ido. Yo cuando estaba comenzando el ministerio, cometía un error muy común en los pastores que estamos comenzando, y es predicar al auditorio equivocado. ¿Qué significa esto? Yo el domingo en la mañana, como no venía tanta gente en el mensaje dominicano, decía, ¿cómo es posible que la gente no venga? Esos hermanos que no vienen, esos hermanos que no cumplen, hasta que yo mismo recapacité y dije, pero bueno, si ese mensaje no es para los que vinieron, en tal caso, ese mensaje sería para los que no vinieron. Entonces entendí que estaba predicándole al auditorio equivocado, de gente que es fiel, consecuente, responsable, que está viniendo al servicio de oración, al estudio bíblico, ¿no? Y yo dándole un discurso de lo que no está. Entonces, el buen trato es parte del trabajo pastoral. Por eso dice Pedro, que los ancianos no deben enseñorearse del rebaño, sino deben hacerlo con ánimo pronto. ¿Correcto? La ansiedad, obviamente, la preocupación que Pablo decía que sobre todas estas cosas, decía en 2 Corintios, el peso de las iglesias que se culpa sobre mí. Si no es un secreto que nosotros a veces nos preocupamos, y no está mal preocuparse, está mal cuando esa preocupación se traduce en enfermedad, en angustia, que esa angustia nos bloquea emocionalmente, pero está bien pues tener cierto grado de sana preocupación, ¿no? Cuando has dado lo mejor de ti, estás ansioso por ver los resultados. Y eso podría convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Porque nosotros, los que trabajamos en el ministerio, a veces sentimos que estamos arando en el mar, que lo que estamos haciendo no se le ven resultados. Esta célula que estoy trabajando, yo no veo que crece, estos hermanos. Yo he visto en mi experiencia pastoral que a veces la gente a la cual más tiempo le dedico es gente que termina mal, no sé. Y a veces hay gente que le dedico poco tiempo y hay gente que evoluciona, crece, trabaja. Por eso cada persona debe tener su trato oportuno y específico. Por eso no hay un libreto, no hay tal cosa como un manual
trabajo pastoral, que tenga directrices claras. El trabajo pastoral de verdad que es un desafío. Nosotros tenemos que asumir, ¿no? Entonces, cuando enseñas a un nuevo convertido, estás ansioso de ver cómo se cumplirán los deberes y responsabilidades cristianas. Sin embargo, hay que entender que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y Dios hace su trabajo. Yo se lo he dicho a ustedes, nosotros no estamos haciendo el trabajo de Dios. Así que cuando pregunten cuántos están haciendo el trabajo de Dios, ninguno levanta la mano. Eso es peligroso, porque el trabajo de Dios lo hace Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Tocar a la gente, sanar a las personas, bautizarla, llenarla con el poder de Él, de repartir los dones y ministerios y operaciones, es convencer, redarguir, reprender. Ese es el trabajo de Dios. Salvar, sanar. Yo creo que Dios sana. Yo soy un predicador, no soy un predicador de sanidad, pero yo creo que Dios sana, que Dios transforma, libera. Yo he visto cantidad de milagros que Dios hace según su propósito, según su voluntad. Pero también entiendo que yo debo hacer mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Evangelizar, aconsejar, discipular, visitar, exhortar, animar, alentar a la gente, instruir a la gente. Entonces, por eso, como decía Pablo, somos colaboradores. ¿Me explico? Dios hace su trabajo y nosotros hacemos uno. Como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, ese es mi trabajo. Sembrar, otro riega. Pero el crecimiento lo da Dios. La figura de la tierra es magnífica porque la tierra hace lo que el agricultor no hace. Yo estudié agronomía casi 6 semestres antes de irme al seminario a estudiar y aprendí que la tierra provee, es un medio donde se proveen los mejores elementos físicos, químicos, biológicos para el milagro de la fecundación, incluso el pH, el potencial de hidrógeno, la flora, la microbiana, el humo, el tipo de suelo, eso va a incidir la humedad para que la germinación tenga ambiente propicio. Pero quien lanza la semilla no es la tierra. Entonces, por eso Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, amados consiervos, hagamos con excelencia y diligencia lo que nos corresponde hacer y dejemos que el Señor Todopoderoso haga lo que el Señor tiene que hacer. Lo otro es la ayuda. El corazón del pastor debe estar dedicado a la ayuda. No critica ni condena a sus ovejas por sus faltas y errores. Las redarguye, las corrige, las reprende, las disciplina. A veces tiene que darle un toquecito, como hacía el pastor a la ovejita más brincona, que tenía que partirle una patita para que la oveja dejara de saltar. Bueno, habrá momentos que habrá que hacer firme, duro, pero eso no excluye el hecho de entender que el propósito es que la persona crezca, que avance, que progrese y no destruir a la gente. Hay un libro que se llama el uso, el libro se llama Cómo enfrentar el abuso espiritual. Y habla de cantidad de testimonios de hermanos, amigos, y muchos abandonaron la iglesia. Y claro, esto no es una excusa, ¿no? Pero porque se consiguieron gente que las maltrató, gente que abusó de ellos sexual, económica, física, emocionalmente. Esa es la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, hay un libro que se llama El lado oscuro del liderazgo. ¿Sabes que está el lado oscuro de la fuerza? Como en Star Wars, de Darth Vader. I am your father. Entonces hay el lado oscuro de la fuerza. Y ese libro, El lado oscuro del liderazgo, se inspira en esta película de Star Wars, donde hay un lado oscuro de la fuerza. Y es cierto, el liderazgo tiene un lado oscuro. Y tenemos que tener mucho cuidado, no estar en el lado oscuro de la fuerza.
Si tomamos la analogía de la película Star Wars. Entonces, la ayuda tiene que ver con la actitud hacia el pecador. Fíjese una cosa, estoy leyendo un libro anabautista sobre la disciplina en la iglesia. Este autor, porque lo estoy leyendo recientemente, él dice que muchas veces la iglesia aplica una doble moral. ¿Por qué? Porque cuando la persona viene del mundo, digamos así, es borracha, maldiciente, drogadicto, homosexual, prostituta, y le decimos a la persona, todos tus pecados te son perdonados, vente, te recibimos con los brazos abiertos, no importa lo que hiciste, nosotros te aceptamos y las cosas bien pasaron. ¿Tal? Cuando esa persona ya está en medio nuestro y medio se resbala, lo conseguimos en una esquina tomándose una cerveza, hermano, somos implacables con las personas. Entonces, ¿dónde está la misericordia para el pecador? Es solamente la misericordia para el pecador que viene de afuera del mundo a la iglesia, y los pecadores que tenemos en la iglesia que están en un proceso de santificación, de transformación permanente. Entonces, este autor, voy a buscarle el título, habla de la disciplina en la iglesia, la doble moral que la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Entonces no está hablando de aplaudir, de complacer, de apoyar la sinvergüenzura dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que cuando una persona es sorprendida, hay que restaurarle, porque el propósito principal de la disciplina, de la corrección, es restaurar. Por eso dice Jesús en Mateo 18, en el manual de disciplina del reino, la comunidad del reino, él dice, si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, busca a 2 o 3 testigos. Si no escucha a los testigos, entonces llámalo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y por pecado. Nosotros no. Nosotros, apenas una persona medio falla, buscamos un comité y buscamos testigos y nos obviamos todo el proceso disciplinario, pero este no es el tema de esta noche, pero vale la pena. Lo otro es el gozo de ver a la iglesia firme, creciendo en medio de los embates enemigos, como dice el apóstol Pablo, no sea que el tentador os tiente. Y se expresa en este capítulo 3 el gozo de un padre por el éxito de un hijo. Y nos recuerda mucho las palabras del anciano Juan, ¿no? Juan nos decía que no hay mayor gozo que uno vea que sus hijos están en la verdad. Eso trae mucha satisfacción. Lejos de rivalidad o lejos de cierta envidia o celo ministerial, nosotros los pastores estamos formando una nueva generación. Debemos alegrarnos cuando estamos formando un discípulo, y este discípulo hasta predica mejor que yo, enseña mejor que yo, canta mejor que yo. Eso para mí es una gran satisfacción, porque eso significa que estamos haciendo bien el trabajo. Cuando tenemos en el ministerio de mujeres, de hombres, un equipo competente, audaz, servicial, espiritual, responsable, servidor, wow, eso es una grata satisfacción. Y eso es lo que Pablo sentía por la iglesia de los tesalonicenses. Sentía gozo viendo pues la conducta de los tesalonicenses, él como padre tierno. Entonces, en cuanto al corazón del pastor, vemos el capítulo número 3, la oración, correcto. Pablo habla de la oración en el capítulo número 3. Pablo presenta a los suyos delante del trono de la gracia. Nunca sabemos cuántos pecados, errores, peligros hemos sido liberados, ni de cuántas tentaciones hemos conquistado simplemente porque alguien ha orado por nosotros. Yo no recuerdo cuál fue el predicador que decía que el éxito de él, si puede llamar la palabra éxito, era un grupo de mujeres
intercesora. Entonces, por eso es importante tener, basarse en ese equipo de intercesores, esa gente que está día y noche orando, ¿no? Entonces, siempre hay algo que hacer por alguien y eso generalmente lo más importante será la oración. La oración nunca es la última opción, la oración siempre debe ser la alternativa ante todo. Entonces, en este capítulo número 3, lo primero que Pablo dice es que Pablo está agradecido por ello. El pastor se siente agradecido. Mire, cuando una iglesia reconoce el trabajo del pastor, de los pastores, y un pastor está agradecido por la vida de sus miembros, es una iglesia que va a avanzar, es una iglesia que va a crecer, es una iglesia que va a tener una salud espiritual. De repente no puede ser una iglesia de 50,000, 100,000 personas, pero sí una iglesia saludable, una iglesia que puede avanzar. Entonces, en los versículos 1, 2, el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo nos habla acerca de el agradecimiento por los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo habla acerca de cómo los tesalonicenses apreciaban su testimonio. Ellos dan testimonio. La gente da testimonio de los tesalonicenses y los tesalonicenses dan testimonio del trabajo de Pablo. Y Pablo reconoce, también se gratifica el amor que ambos grupos tenían uno con el otro. Es un binomio, no el binomio de oro, sino un binomio bien importante. Pablo, en vista a este afecto, quería obviamente estar con los tesalonicenses. Entonces, ¿cuáles son los elementos del corazón pastoral? Lo primero es que Pablo tiene un notable afecto por los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo número 3, versículo número 1 y 2. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Ahí está. Pablo dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro servidor, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos estado puestos. Parece que se me fue la pantalla. Aquí está la pantalla otra vez. Entonces, Pablo experimenta ese profundo anhelo de poder estar con los tesalonicenses. Y para eso envía a un hombre clave, a Timoteo, para el cual Pablo considera hermano, servidor y colaborador. Sí, un hombre calificado y cualificado. Un hombre con credenciales y con carácter. Aquí no dice Pablo que el hombre levanta enfermo, que levanta muerto, que resucita, limpia leproso, que ora y cae escarcha del cielo. No quisiera discutir esas cosas, pero sí tengo entendido que Pablo hace una evaluación del carácter. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Necesitamos hombres con carácter, hombres con la presencia de Dios, pero hombres con carácter. Entonces Pablo está diciendo que él anhela, obviamente, el hecho de contar con el informe del joven Timoteo para saber el estado de la iglesia de Tesalónica. Pablo está preocupado por el bienestar espiritual. El afecto de Pablo por ello le provocó dolor emocional. Ahora, yo lo venía diciendo, es correcto que el pastor tenga preocupación, tenga cierto grado de necesidad por la situación de los hermanos, pero esto no debe el pastor de ninguna manera somatizarlo, no debe caer el pastor en un estado donde pierda la perspectiva, la lucidez,
eh, por causa de las preocupaciones de otros. A veces nosotros llevamos esas cargas de una forma hasta exagerada, y cuando la Biblia dice que las cargas tenemos que llevarlas unos a otros, para que la cosa sea equilibrada. Entonces, el deseo pastoral es ayudar a la congregación a cumplir con el llamado de Dios a ser fieles a la verdad y alcanzar la madurez espiritual. Entonces, por supuesto, ese es el propósito ulterior del trabajo pastoral. Como decía Pablo en Efesios 4, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ese es lo que nos corresponde a nosotros, los ministros del Evangelio, es la formación, el crecimiento. Nos corresponde trabajar para tener una comunidad de fe sana, saludable. ¿Y cómo se obtiene esto? A través de una doctrina saludable, como cuando lo vimos en Tito, y a través de el ejemplo, un modelo de vida que manifieste esa doctrina. Pues si lo que estoy diciendo yo es una cosa y la vida mía va por otro lado, eso es una incongruencia. Eso no va a tener, aunque yo esté diciendo la verdad, eso va a tener un efecto no como nosotros esperaremos. Pero cuando la sana doctrina está avalada o está ejemplificada por la vida del que enseña, eso tiene un efecto poderoso. Eso va a tener un efecto poderoso en la vida de los creyentes. Entonces, Pablo habla del afecto que tiene por lo suyo. Pablo dice, no pudiendo soportarlo, expresa el gran deseo de verlo, expresa, y por eso envía a Timoteo. Y el informe de Timoteo, obviamente, primero lleva algunas recomendaciones apostólicas a la iglesia de Tesalónica y trae una retroalimentación al apóstol Pablo acerca de cuál era la condición de Tesalónica, y eso hizo que Pablo estuviera más tranquilo. Correcto, los tesalonicenses se tranquilizaron porque ellos habían escuchado de la tribulación de Pablo y habían escuchado también de los problemas que estaba atravesando Pablo. Y Pablo dice a ellos, no, esto no es nada anormal, esto es perfectamente normal lo que me está pasando. Entonces, para que ellos estén tranquilos, ellos estén quietos y tranquilos. La tranquilidad no tiene precio, y muchas veces la angustia es un enemigo invisible, ahí latente, que está socavando nuestra vida y nos lleva al caos. Por eso el pastor debe tener dominio propio, serenidad, longanimidad, mansedumbre. Son los requisitos que tenemos que tener. Es decir, aún en las peores circunstancias de la vida, no podemos perder la compostura. Ese es el término sofrono que utiliza Pablo en la epístola paulina. Tiene que ver con dominio propio, calma, tranquilidad, cordura, serenidad emocional. Aunque somos de carne y hueso, pues nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es más que la expresión de la vida del Espíritu Santo en nuestra vida, y esa expresión de la vida también se muestra en la comunidad del reino donde Jesucristo es el Señor. Entonces, Pablo no pudo esconder su impaciencia de oír de la condición de Pablo. Entonces, la impaciencia podría tener un lado positivo porque nos puede llevar a movernos, a accionar, pero esa impaciencia nos puede llevarnos a perder el control. Pero Pablo, yo no creo tanto que Pablo perdió el control por ser impaciente. Pablo, debido a esa preocupación, toma cartas en el asunto. Es decir, en vez de estar preocupado, también se ocupó y no podía seguir en esa zozobra y envió a Timoteo, y Timoteo trajo una efectiva y pronta respuesta en cuanto a lo que estaba pasando en Tesalónica. Obviamente Pablo se sacrificó por lo suyo, correcto. Vamos a leer otra vez acá en primera a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1b hasta el versículo 2a. Vamos a leer otra vez en
la carta a los tesalonicenses, Reina Valera. Estoy usando Reina Valera porque algunos eh, me pusieron un ojo así de dos huevos fritos cuando estaba utilizando NBI o la palabra preservada. Bueno, tranquilo, no hay problema. Estamos, como yo tengo corazón pastoral, pues me interesa el bienestar de las ovejas. Entonces Pablo dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a la fe, a fin de que nadie se inquiete por nuestra tribulación. Pablo necesitaba tranquilizar a los tesalonicenses y también él estar tranquilo y sabiendo que el Evangelio estaba marchando en la dirección que tenía que. Ese problema de la parucía, ese desorden de que algunos habían dejado de trabajar y andaban por ahí en la vagancia, en el ocio, ese problema ya se estaba solucionando, aún en la ausencia del anciano apóstol. Entonces, Pablo nos muestra el hecho de que esa angustia iba a llegar a un punto y Pablo se sacrifica, tiene un compromiso con ellos. Pablo, obviamente, tiene la soledad de alguien que está donde no quiere estar. Pablo, de repente, estaba en Atenas, pero quería estar en Tesalónica. Entonces, yo he aprendido con muchos dolor y sacrificio, muchas veces con golpe en la vida, que a veces no estoy donde quiero estar, estoy donde debo estar. Quisiera estar, bueno, yo ahorita estoy donde quiero estar, ¿no? Estoy aquí en San Francisco, en mi casa, iglesia, con los hermanos, pero hablo en ocasiones, en el pasado. Una de las cosas que yo nunca quise en el año 98 era regresar a Maracaibo. Yo estaba en Caracas, estaba en la zona este de la ciudad de Caracas, bien ubicado, en buen estatus socioeconómico, y tuve que venirme a Maracaibo, otra vez a la zona sur de la ciudad, a donde yo nací, en el barrio donde me crié, y de verdad que yo siempre testifico que yo no quería venir. Pero qué bueno es estar donde se debe estar y sobre todo estar donde podamos ser útiles. Y Pablo, pues, cuando Pablo entendió que no podía ir, él entonces envió a alguien de confianza, porque estando Timoteo, obviamente estaría Pablo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ministerio? ¿Qué es la visión? Es el trabajo que todos hacemos. Y cuando todos estamos conectados en una visión y una misión, el que lo haga otro, en lugar de mi persona, si está conectado en el mismo propósito, es como si lo estuviera haciendo yo. ¿Correcto? Así que nosotros, los pastores que tenemos experiencia, no debemos compunirnos ni sentirnos desplazados porque alguien que se está levantando está haciendo el trabajo que le corresponde hacer. Más bien, eso debe traerme en mí satisfacción y sentirme realizado en el tenor de que estamos cumpliendo el trabajo de la formación. Como dijo Pablo, lo que has oído delante de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros. Si está Pablo, los hombres fieles, enseñar a otros. Es decir, es lo que llama el legado, el testigo que se entrega en las carreras de 4%. Correcto. Se entrega un testigo y el otro continúa haciendo. Qué triste cuando un pastor se retira de la iglesia y todo se desborona. Porque, no pudimos hacerlo porque el pastor no está y ahora quién podrá defendernos y ahora quién nos podrá ayudar. Entonces, todo se vino al suelo porque realmente no hicimos un buen trabajo. Pero cuando nosotros
nos retiramos, partimos con el Señor, o tenemos que asumir otro ministerio en otro lado, y la gente sigue haciendo el trabajo y lo continúa haciendo de forma excelente. Gloria a Dios. ¿Qué satisfacción habría en el corazón de, por ejemplo, el hermano José Inciarte, de ver que después de su partida, claro, no podemos cantar la canción de Tercer Cielo, que el vivo, la viva está hablando con el muerto, no podemos cantar esa canción, ¿no? Yo te extrañaré, y la otra le responde del más allá. Pero sí, yo creo que el pastor Inciarte, pues, estaría ciertamente satisfecho de ver cómo una siguiente generación de esos muchachos, esos que estaban a su alrededor, pues están haciendo la continuación del trabajo y con prontitud, con excelencia, con fidelidad. Eso es muy satisfactorio y nosotros tenemos que aprender eso, ¿correcto? De que nosotros no somos imprescindibles, somos simplemente colaboradores de Dios y esto según la gracia que nos ha sido dada, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces yo he tenido 2 semanas hablando no desde el corazón de un teólogo o de un erudito exégeta. He tenido 2 semanas hablando del corazón de un pastor. Y ustedes se han dado cuenta que las últimas semanas el Espíritu Santo me ha guiado a hablar desde el corazón de un pastor. Entonces, el pastor muchas veces puede sentir esa soledad, ese abandono, puede sentirse deprimido y solo, pero esto no lo voy a desarrollar porque lo vamos a ver en el siguiente curso. Victoria sobre el desaliento en la vida del ministerio de Mills, un libro extraordinario que vamos a ver la siguiente oportunidad. Entonces, en los versículos 2 hasta el 4 se habla de la compasión que tiene un pastor por su pueblo. Pablo envía a Timoteo para confirmarlo, es decir, para que ellos estén ubicados tanto en el trabajo como en la doctrina, para que Timoteo le diga, bueno, mire, ustedes lo están haciendo bien, están siguiendo la doctrina correcta, están en buenos pasos. Y eso es importante, las palabras de afirmación. Que alguien nos diga, Joséito, estás bien por aquí, esto hay que afinarlo, esto hay que reforzarlo. Y nosotros no podemos molestarnos, porque una de las características más importantes de un discípulo es que tiene que tener un corazón enseñable, corregible, que se deje instruir, que diga, ¿qué me está enseñando este viejo? O igual, yo tengo 56 años y viene un muchacho de 20 años, el pastor, mire, esto no lo estamos haciendo bien, y yo decir, ¿qué va enseñándome este pelado, este chino, ya, este escuincle, como dicen los mexicanos? ¿Qué me va a enseñar? ¿No? Yo creo que hay que tener mucha humildad, tanto nosotros los que tenemos experiencia en el ministerio, como aquellos que están comenzando, pero hacerlo con amor. Dice la Biblia, hablar verdad en amor. Eso se necesita para la instrucción. Entonces Pablo envió a Timoteo para confirmarlo en la fe. La fe puede entenderse como la doctrina, las creencias, en la vida de ellos, ¿no? Y también para exhortar. Exhortar tiene que ver con alentar, con confirmar, con animar. Algunos hermanitos de la iglesia, en vez de tener el don de exhortación, tienen el don de insultación. Entonces, y a veces cometemos el error. Bueno, vamos a nombrar a los diáconos de la iglesia, los hermanos que sean más regañones, los que tienen los malas pulgas, los que son ásperos, la piedra pome, esa con la que las mujeres y algunos se raspan los pies, que son más secos, esa piedra. Esos tienen el don para ser diáconos. Y lo que no sabemos que cuando escogen los diáconos, dice que escogen hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Porque para tratar con la gente, el protocolo, los mujeres, la gente que trabaja con gente directamente, se necesita mansedumbre, misericordia, compasión, buen trato. De hecho, esta semana pasada, un buen grupo de nuestra iglesia fue a la iglesia de la Cruz a un curso de protocolo para aprender de allá, ¿no? Por el buen trato que se le da a la gente, ¿no?
Y por eso yo animo a mis hermanos de la Iglesia de la Cruz, pues, a seguir creciendo, seguir avanzando, a seguir afinando. Estamos muy agradecidos. Aquí lo comunico públicamente, que tengo algunos pastores de la Iglesia de la Cruz y doy las gracias por abrir las puertas de esta iglesia a nuestra iglesia, sobre todo a un buen grupo, nuestra iglesia, junto con mi esposa y mi hija, estuvieron allá nutriéndose, compartiendo experiencias significativas. O sea, la tarea de Timoteo era ser sólido, inquebrantable, el fundamento de la fe, de modo que tuvieran confianza para aplicar la verdad. Había una locura, había un arroz con mango. En Tesalónica, Timoteo llegó a poner las cosas en orden. Muchachos, mis hijos, vamos a calmarnos. Jesucristo viene, pero eso no significa que hay que dejar los trabajos, el empleo. Hay que seguir trabajando y esperándolo con tranquilidad, sin alboroto, sin agarrar como hizo John Miller, que se fueron allá en Brooklyn, en un puente, vestido de blanco, en 1843, a esperar la segunda venida de Cristo. O David Koresh, en Waco, Texas, de los davidianos, buscó armas y esas sectas, porque venía la segunda venida de Cristo y el reino se iba a conquistar a punta de plomo. Y muchos grupos que dejan el sentido común y la claridad de la doctrina evangélica, pues siguiendo enseñanza de los falsos maestros, como dice Timoteo. Algunos están enseñando que la resurrección ya se realizó, trastornando la fe. Entonces Timoteo va a esa locación. Timoteo tiene la misión, es un hermano, es un servidor, ahí está la palabra diácono, uno que rinde servicio, uno que va a dar apoyo, es un hombre calificado para predicar, es un hombre lleno de la idea de fortalecer a los tesalonicenses, animarlos, es un colaborador, una persona que trabajaba juntamente con Pablo, una persona que tiene una visión más de un grupo, sino un espíritu de equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que tenía Timoteo. La misión de Timoteo, ya lo decimos, era alentar, fortalecer a los tesalonicenses para que estuvieran firmes en cuanto a la venida de Cristo. En vez de estar en estupor, en sobresalto, no durmiendo por las noches, teniendo esta ojera, porque están haciendo vigilia todo el tiempo porque Cristo viene, está hablando de que los tesalonicenses estuvieran viviendo para Cristo, trabajando para Él, amándose unos a los otros. Y cuando Jesucristo viniera, pues, ¿cuál es la corona y el gozo de Pablo? Soy vosotros en la parucía, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo habla. Pablo también tiene una inquietud. Pablo tiene inquietud. Esta palabra inquietud es la palabra de hacer fiesta. Tiene que ver con agitar como el perro. Es decir, Pablo tiene tanta inquietud que esa inquietud lo está haciendo que se mueva. Y esa inquietud, pues, es sana cuando la inquietud nos lleva a resolver las situaciones, pero es insana, como lo he repetido varias veces, cuando esa inquietud te trastoca, te saca, te quita el equilibrio emocional, te desenfoca en el ministerio, en el trabajo. Entonces, Pablo dice que él, en la prueba, él va a mantenerse firme, y ellos ya lo saben, y la razón, la aflicción y sobre todo la tentación, para que el tentador no los tiente. Pablo está sabiendo que la persecución es un hecho que están padeciendo. Sin embargo, la persecución es parte de la vida cristiana, es parte de el argot cristiano, es parte de lo que los cristianos enfrentan. Pablo se lo recuerda, la persecución es parte de la vida cristiana, debemos estar preparados y no se debe verse como algo inútil o infructuoso, como decía el apóstol. No veamos la prueba como si algo extraño nos aconteciese. No sorprendamos cuando el fuego de la prueba nos ha sobrevenido, sino más bien gozados porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en su gloria también nos gloriemos. Entonces, ¿qué se necesita en la prueba? Se necesita constancia. Pablo pide la protección para los suyos.
Es el temor de que el tentador lo tiente, correcto. Pablo entiende que obviamente una falsa doctrina va a producir una vida licenciosa, descontrolada. Ninguna falsa doctrina trae una vida sana. El árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, ninguna falsa doctrina va a producir buenos seguidores o características o vida sana. Por eso Pablo está preocupado porque el tentador los tiente, pues había un movimiento en ese entonces de muchos maestros que estaban enseñando cuánta locura y también esa falsa doctrina iba a traer decepción y desengaño. Y por supuesto, el diablo, el tentador, se iba a aprovechar de ahí, iba a ser desastre, sobre todo en la comunidad. Entonces, ahí está la Biblia, habla del tentador, el griego peirazo, tiene que ver con incitar, utilizar métodos para que la gente se aparte de la verdad. Por eso decía Pablo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, detrás de toda esta sarta de doctrinas extrañas, raras, estamos viendo detrás de esto está el diablo, confundiendo, eh, minando, alejando a la gente. La gente tendrá comezón de oír y se van a amontonar tras maestros según su propio deseo. Entonces Pablo está hablando de que el carácter del enemigo es el tentador, está tentando, lo está apartando a ellos de el diablo, lejos de ser esa figura mitológica con cachos rojo, con un tridente, ¿no? El diablo, la Biblia, Pablo lo llama el espíritu que opera en los hijos de desobedientes, el príncipe de la potestad del aire, que está operando en los lugares celestiales. Si una mente maestra, el seductor, el engañador, y el diablo utiliza las ideas, correcto, para engañar. De hecho, en la parábola del sembrador, Pablo dice, Pablo ni que nada, Jesús dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la quita. Así que uno de los trabajos que el enemigo hace es robar, quitar el mensaje que la gente está escuchando, la palabra, la sana enseñanza, la sana doctrina. Entonces tenemos que regresar a la sana enseñanza, fortalecer nuestra vida, como dice Pablo, ceñido con la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lejos de decir, bueno, esta mañana yo declaro que tengo el Espíritu, y hacer un acto profético como la gente hace, pues, lo hace, pues. No quiero discutir tampoco esto, ¿no? Pero la armadura de Dios, más que esta mañana me levanto y me pongo el escudo, me pongo el yelmo, bueno, el que lo quiera hacer es libre para hacerlo. Pero la armadura de Dios es la descripción de, primero, el carácter de Dios. Y esa descripción tiene que ver con las virtudes del cristiano, porque habla de la verdad, la justicia, la fe. ¿Me explico? La sandalia del evangelio, la comunicación del mensaje. Habla de actitudes permanentes que el cristiano, y a través de esa vestidura que representa la nueva vida, el creyente va a estar firme contra las acechanzas de el diablo, que de hecho el diablo es un enemigo vencido. A veces la gente está en un conflicto espiritual con una especie de, de Jedi o Pokémon espirituales con espadas de láser, luchando con los demonios arriba, y resulta que la Biblia habla de un conflicto espiritual, pero tenemos victoria porque el enemigo es un enemigo vencido. Ya tenemos victoria sobre él. Entonces, el tentador, aquí tenemos alguna descripción que se la voy a dejar en estas láminas, correcto. Pablo, por último, habla de lo que concierne
a la negligencia. Vamos, para terminar, estamos terminando, obviamente, en lo que tiene que ver con la negligencia que está en los versículos 6 en adelante. Ya Pablo habló. Entonces Pablo dice lo siguiente. A ver, ¿dónde estoy yo? A ver, acá. Pablo dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestro, dice, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también a vosotros. Correcto. Entonces, Timoteo trajo noticias agradables, convincentes. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Dice Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que damos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Es decir, Pablo recibe buenas noticias de Timoteo, pero reconoce que hay cosas pues, que hay que fortalecer mucho más la fe, mucho más la confianza, mucho más para que el gozo sea un gozo realizado o cumplido, ¿no? Y para eso Pablo en el versículo 10 va a hablar acerca de la oración, una oración permanente para que sea completado lo que falta de vuestra fe. Correcto, para que la confianza, la seguridad esté bien fortalecida. Es lo que los tesalonicenses. Y al final, Pablo hace una especie de doxología. En esta doxología creo que hay dos verbos en optativo. Entonces, eso se lo dejo a los alumnos de griego, los eruditos. Pablo dice, mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Primero que Pablo está deseando que el Señor pueda guiarlo a poder encontrarse con los tesalonicenses. Lo otro es que Pablo desea que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, como también lo hacemos nosotros para ellos. Así que el amor abunda, el amor se capitalice, se materialice, se vea mucho más allá en los tesalonicenses. Ellos se amaban, pero Pablo desea que ese amor crezca y abunde. Y también Pablo, en esta doxología, la palabra de gloria, de exaltación a Dios, una especie de oración. Pablo pide que sean afirmados vuestros corazones. Ya él había enviado a Timoteo más acá para que ellos fuesen confirmados. Correcto. Es la misma palabra que utilizará más adelante Pablo para hablar acerca de que los corazones de ellos sean afirmados y sean irreprensibles en santidad. Estoy hablando de una conducta que no tenga, cuyos comentarios no sean verdad, una conducta que no tenga tachas, que la gente pueda mentir, no tengan nada que decir que sea verdad. Irreprensibles en santidad, correcto, delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por supuesto, aquí hay una discusión escatológica en este versículo. Yo le voy a dar la tarea a ustedes. ¿Qué significa aquí en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos? Porque la siguiente semana vamos a entrar en la última clase que tiene que ver con la parucía o el llamado traslado o rapto, como llaman algunos
de la iglesia.